Hola, ¿qué tal chicos? Les habla su profe Jonathan. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito que es el de las tablas de frecuencias, el cual es una tabla que nos muestra cómo se distribuyen los valores de acuerdo a sus frecuencias y elaborarla es muy sencillo. Entonces, como ejemplo, tenemos un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicios. Entonces ahí nos muestran un grupo de datos, si los contamos son 20 datos. Ok, entonces ahora vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Entonces, solución. Primer paso, tenemos que hallar el rango. Para hallar el rango debemos tomar el dato mayor y le vamos a restar el dato menor. En este caso vamos a buscar el número más grande que corresponde al 19.8 y le vamos a restar el número más pequeño que es 0,2 y esa resta nos da 19,6. Para el segundo paso vamos a hallar el número de intervalos. Para eso vamos a utilizar la regla de Sturkers, el cual dice que tenemos K, que representa el número de intervalos, es 1 más 3,322 por el logaritmo de n. El n representa el número total de datos. Entonces, utilizando la calculadora, tomamos los datos como están ahí y los colocamos tal cual como aparecen en la calculadora. Es decir, 1 más 3,22 por el logaritmo de 20. Damos igual y eso nos da 5,32. Ese valor lo aproximamos a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a dar 5 intervalos. Quiere decir que cuando vayamos a construir nuestra tablita vamos a necesitar de 5 casillitas, que es donde van los datos que vamos a anotar. Ok, ahora continuamos con el tercer paso, que es calcular la amplitud. La amplitud se refiere al tamaño del intervalo. Tiene una fórmula que es A igual a rango sobre el número de intervalos. Como ya habíamos hallado el rango que nos da 19,6, lo dividimos entre el número de intervalos que nos dio 5 y eso nos da 3,92. Lo aproximamos al número entero más cercano, que es el 4, y obtenemos que cada intervalo nos va a medir exactamente 4. Listo. Ok, entonces ahora vamos a construir nuestra tabla de frecuencias. En la primera columna va el intervalo. Como el número más pequeño es el 0,2, entonces vamos a tomar pues el entero más cercano al 0,2 es el 0, que vendría siendo entonces el primer dato del intervalo. Como el intervalo es de tamaño 4, la amplitud, entonces vamos a sumarle 4 unidades. 0 más 4 daría 4, entonces el primer intervalo va de 0 a 4. Pasamos a la siguiente fila, tomamos de primeras el 4, que fue el número que nos dio antes, y le vamos a sumar otros 4, nos da 8. Así seguimos con la siguiente, que el primer número sería el 8, luego más 4 sería 12. Luego 12 más 4, 16 y 16 más 4, 20. Pasamos a la siguiente columna, el cual es la marca de clase. Para hallar la marca de clase, pues es el punto medio de cada intervalo y representa la clase para el cálculo de algunos parámetros. Entonces, entre 0 y 4 los vamos a sumar. 0 más 4 da 4 y dividido entre 2 es 2. La siguiente casilla, tenemos el 4 y el 8. El número que está en la mitad del 4 y el 8 es el 6. Si no lo podemos hacer así a simple vista, pues entonces lo sumamos. 4 más 8, 12. Dividido en 2, 6. Siguiente casilla, 8 más 12, 20. Dividido en 2, 10. ¿Sí? La siguiente, 12 más 16, 28. Dividido en 2, 14. Y la última, 16 más 20, 36. Dividido en 2 daría 18. Pasamos a la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta. Y esta es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. Entonces vamos a contar los números que están entre el intervalo de 0 y 4. O sea, los números mayores a 0 y menores que 4. Y lo empezamos a contar. Tenemos el 0,2, lo tachamos. El siguiente es 3,4, lo tachamos. Siguiente, 3,5, lo tachamos. 1,5, lo tachamos. Y
el último 3,2. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 numeritos, entonces colocamos el número 5. Para el siguiente, los números que están entre 4 y 8, también los contamos, números mayores que 4 y menores que 8. Al contarlos nos da 5. Siguiente, números mayores que 8 y menores que 12, nos da 4. Números mayores que 12 y menores que 16, 4. Números mayores que 16 y menores que 20 nos da 2. Al sumar esto de esta columna, hacer la sumatoria de estos números, el 5 más 5 más 4 más 4 más 2, eso nos tiene que dar un total de 20 que corresponde al número total de datos con los cuales estamos trabajando. Pasamos a la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, y esta corresponde al acumulado o suma de las frecuencias absolutas. Indica cuántos datos se han contado hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. ¿Qué quiere decir? Que la primera fila corresponde al primer momento de los datos de la frecuencia absoluta. Primer momento, 5 datos. Segunda fila, se han reportado pues el acumulado de las dos filas, o sea, 5 más 5, 10. Tercera fila, se suman las 3, 5 más 5 más 4, 14. Cuarta fila, 5 más 5 más 4 más 4 da 18. Y en la última fila es el sumar todos los datos y eso nos da 20, que tiene que coincidir con el número total de datos. La siguiente columna corresponde a la frecuencia relativa. Esta es muy fácil, se hace entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el primer número de la frecuencia absoluta y lo dividimos entre el total de datos. Es decir, el 5 va dividido entre 20 y eso nos da 0,25. La siguiente entonces es 5 dividido en 20, 0,25. Luego 4 dividido en 20, 0,20. Recuerden que estamos trabajando con la frecuencia absoluta, ¿no? Siguiente, el 4 dividido en el total de datos, 0,20, y 2 dividido en el total de datos da 0,10. Al sumar estos datos nos tiene que dar 1, siempre nos tiene que dar 1 o un aproximado cuando se está trabajando con más cifras decimales, 0,99, un número muy cercano al 1. La siguiente columna hace referencia a la frecuencia absoluta acumulada, el cual es una proporción de datos respecto al total que se ha reportado hasta el momento. Esta se hace exactamente igual a la frecuencia absoluta acumulada, pero ahora es con la frecuencia relativa. Entonces lo que hacemos es, en la primera casilla, pues el número reportado hasta ese momento, o sea, en la primera sería 0,25. La segunda es la suma de las dos primeras casillas de la frecuencia relativa, que es 0,25 más 0,25, 0,50. La tercera, la suma de las tres, que llegaría a 0,70. La cuarta, la suma de las cuatro casillas, 0,90. Y la última, la suma de todas las casillas, que nos tiene que coincidir con el número 1. Y de esta manera hemos terminado de organizar nuestros datos en una tabla de frecuencias. La siguiente parte de la actividad es hallar la media aritmética o promedio de los datos. Esta media la vamos a hallar utilizando la ecuación que se les dio, y vamos a utilizar las casillas de la tabla, que son la marca de clase y la frecuencia absoluta. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar los datos de la marca de clase, multiplicarlos por la frecuencia absoluta y sumarlos. Es decir, primer dato, el 2 lo vamos a multiplicar con el 5. 2 por 5 va sumado con los otros dos de la siguiente fila. 6 por 5 más 10 por 4 más 14 por 4 más 18 por 2. Hacemos esa sumatoria y los vamos a dividir en el total de datos, que en este caso es 20. Al hacer esto nos da 8,6. Como conclusión podemos decir que en promedio cada atleta pierde 8,6 kilogramos de peso gracias a la dieta y a los ejercicios. Ok, chicos, hasta aquí va el video, el tutorial. Cualquier duda, cualquier inquietud, los estaré esperando. Muchas gracias.